Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer unos pantalones tipo leggings como estos. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Si os gusta esta tela os dejo el link en la descripción de este vídeo. Los patrones los puedes descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos y únelos por las flechas como si fuera un puzzle. Tened en cuenta que hay que imprimirlos como documento normal en folios tamaño DIN A4. Luego, ayudándonos de cinta adhesiva, los unimos por las flechas y elegimos la talla y recortamos por la línea. Estos patrones constan de una pieza delantera y una pieza trasera. Vamos a comenzar a coser. La tela que yo he elegido es un punto elástico. Ya veis que se estira fácilmente. Lo vamos a extender bien sobre una superficie plana y teniendo en cuenta la dirección de los dibujos con los que vamos a trabajar, doblamos por la mitad con el derecho hacia adentro y colocamos los patrones correctamente para que los dibujos no nos queden hacia abajo. Ya veis cómo los estoy colocando. Luego alfilerearemos el patrón a la tela, a las dos capas de tela, y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto la cintura, que la recortaremos como unos 2 centímetros aproximadamente. Para la terminación del bajo de las piernas vamos a hacer como una especie de puños. Es una cosa así muy parecida, pero es para el bajo de las piernas. Doblamos la tela aprovechando al máximo como estáis viendo. Y marcaremos una línea paralela a la doblez de la tela de 9 centímetros aproximadamente. Luego recortamos a 1 centímetro que dejaremos como margen para la costura de estos 9 centímetros que habíamos marcado inicialmente. Emparejamos uno de los lados, es decir, lo ponemos recto y vamos a marcar una línea perpendicular a la doblez de la tela de unos 13 centímetros aproximadamente y luego recortaremos por la línea. De la misma forma vamos a hacer otro puño o otro bajo de la misma medida. De esta forma nos quedarán dos bajos de 13 centímetros por 9 centímetros de ancho. Para el trasero del pantalón vamos a hacer el mismo procedimiento. Doblamos la tela teniendo en cuenta la dirección del dibujo con el derecho de la misma siempre hacia adentro. Colocamos el patrón de tal forma que el centro del mismo quede justo en la doblez de la tela y alfilereamos el papel de patrón a las dos capas de tela. Y recortaremos todo el contorno a 1 centímetro aproximadamente, excepto la cintura, que dejaremos unos 2 centímetros más o menos, lo mismo que hayamos dejado en el delantero. Vamos a comenzar a coser. Como es una tela de punto o jersey, vamos a utilizar la puntada que es más apropiada para este tipo de telas, que es la que estáis viendo. Si vuestra máquina no tiene este tipo de puntada, no os preocupéis, podéis hacerla también con una en zigzag o bien con una muy parecida a la que estáis viendo. Es mejor elegir para este tipo de telas puntadas que permitan dar elasticidad y movimiento a la tela. Comenzamos colocando el delantero sobre el trasero como estáis viendo con los derechos de las telas enfrentados y haciéndolo coincidir bien tanto por la costura central curva como por los laterales o costados del pantalón. Vamos a colocar algunos alfileres para sujetar ambas capas de tela y así también tenerlos como referencia porque al ser una tela elástica al coserla se nos puede descuadrar. Luego, paralela al borde de la tela, pues a 1 centímetro aproximadamente del mismo, vamos a ir cosiendo con esa puntada en zigzag que hemos comentado anteriormente. Uniremos delantero y trasero tanto por la costura central como por la costura de ambos costados o laterales. Para la terminación del bajo de los pantalones vamos a utilizar como esta especie de puños y tal y como los habíamos cortado vamos a coserlos cerrándolos por la abertura que tienen en el lateral. Utilizaremos la misma puntada y a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela coseremos estos laterales para cerrar el puño. Con muchísimo cuidado vamos a repasar un poco los sobrantes de tela
que tengamos que nos hayan resultado de la costura. Ya veis que con mucho cuidado, esta puntada pues nos permite hacer este tipo de cosas, porque así luego al doblar, digamos, la tela, como estáis viendo por la mitad, para lo que es la terminación de la pierna, no nos va a quedar mucha tela o mucho excedente de tela dentro de este puño o de esta terminación de pierna. Doblamos las dos que tenemos y si vemos que nos quedan un poco descuadradas porque es una tela elástica o de punto y esto se descuadra un poco al coser y al manejarla, vamos a cortar los sobrantes y vamos a poner las dos terminaciones de piernas exactamente iguales. A la hora de colocar estas terminaciones en el bajo de las piernas lo vamos a hacer de la siguiente manera. La costura que tenemos del puño, bueno, de este bajo, va a ir justo en el lateral interior del pantalón, es decir, vamos a casar costura con costura, le ponemos un alfilerito para que no se nos mueva y luego ya pues introducimos todo lo que es el bajo del pantalón y hacemos coincidir estas tres capas de tela o estas tres capas de borde de la tela perfectamente. Y luego con la puntada que seguimos utilizando, la elástica, vamos a coser por todo el contorno. Si necesitáis podéis utilizar alfileres si no os veis muy seguras de que os vaya a descuadrar mucho la tela. Lo principal es que la costura del puño o de la terminación de la pierna quede justo continuada con la costura del interior del pantalón. Haremos lo mismo para ambas piernas. Para el elástico de la cintura, primero medimos el contorno de la cintura del niño. Si no tenemos esta medida, no pasa nada, os dejo una tabla de medidas de referencia en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Cortamos a medida del contorno de la cintura el elástico, ni muy flojo ni muy apretado. También tenemos que tener en cuenta que al coser perderemos 1 centímetro aproximadamente. Lo colocamos como estáis viendo, los extremos uno sobre otro y rematamos bien con puntadas hacia adelante y hacia atrás. Vamos a cambiar el pie de prensatelas de la máquina de coser para pie de prensatelas de costura de cremallera invisible. Esto nos va a servir para poner el elástico mucho mejor. Colocamos el elástico de la cintura, como estáis viendo, por el interior del pantalón o el revés de la tela y vamos a hacer un pequeño dobladillo sobre este elástico cubriendo con lo que es la parte de la cintura o el contorno de la cintura el elástico que vamos a coser. Doblaremos unos aproximadamente 3 centímetros. E iremos doblando estos 3 centímetros a lo largo de todo el contorno de la cintura, cubriendo bien el elástico y cosiendo con una puntada lineal sencilla por todo el elástico, todo el contorno de la cintura, sin pisar nunca el elástico con la máquina de coser. Tenemos que tener mucho cuidado. Y como estamos cosiendo con puntada lineal la tela elástica, vamos a poner la puntada lineal con la longitud mayor que tenga nuestra máquina de coser, es decir, a un número, una longitud del 4 aproximadamente. Y vamos a ir cosiendo a su ser, es decir, tenemos que ir dejando y dándole la elasticidad de la tela para que luego no se nos rompa el pespunte. Y ya tendríamos nuestros pantalones tipo leggings totalmente terminados. Si queréis ver más fotos del resultado os lo dejo en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de tutoriales y patrones gratis.